¿por qué no viniste al funeral de mi mamá? ¿Te refieres a la esposa de un humilde trabajador? ¿Cuál es el punto de ir a un funeral así? ¡Qué idiota! ¿Por qué me casé con este tipo? Eso es todo, quiero el divorcio. Cuando dije que mi marido sonreí bien, pero tú eres el que va a sufrir. Resulta que él fue el que sufrió frente a mi abatido y pálido esposo. Le respondí que parece que las tornas han cambiado, ¿no es así? Mi nombre es Elizabeth, tengo 32 años. Vacío. Esas cualidades probablemente son esenciales para un ama de casa o gracias. Me emocionó que él notara esas cosas sobre mí y rápidamente me interesé en él. Después de eso intercambiamos números y comenzamos a vernos solos, salíamos a comer. Después del trabajo o pasamos los fines de semana en cafés. Un día sugirió que condujéramos hasta el océano por capricho. Preparé el almuerzo para nosotros. Él estaba encantado y felicitó la comida mientras comía. Realmente eres doméstico, ¿no? Sería muy feliz si mi esposa pudiera cocinar así. Al escuchar la palabra esposa, no pude evitar imaginarme casándome con él. Me reprendí por adelantarme a las cosas, especialmente porque aún no éramos pareja oficialmente. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, noté que él me estaba mirando, nuestros ojos se encontraron. Y mi corazón dio un vuelco y entonces él dijo nerviosamente, ¿saldrías conmigo con la intención de casarte? Mi corazón latía con fuerza ante su repentina confesión. Siempre había estado interesada en él, así que escuchar sus palabras me hizo increíblemente feliz y emocionada. Si tú estás bien conmigo, entonces sí, por favor. Respiré hondo para recomponerme y así fue como respondí, así que nos convertimos en pareja. Después de eso salimos sin problemas y ha pasado un año desde que empezamos a salir. ¿Cómo te va con George? Bien, va muy bien. Cuando regresé a casa después de mucho tiempo, mi mamá me preguntó así, bueno, estás llegando a esa edad en la que deberías empezar a pensar en casarte. Sí, supongo que me sentí un poco incómodo después de escuchar eso de mi mamá. Solo ha pasado un año. Claro, pero considerando que comencé a salir con él pensando en casarme y ahora tengo 32, parece un buen momento para sentar cabeza, pero no había señales de una propuesta de su parte y comencé a preguntarme si él siquiera quería casarse en ese momento. Casarme con el hombre que amo. Inmediatamente compartí la noticia con mi papá James y mi mamá Mary. Wow, finalmente Elizabeth se va a casar o no puedo esperar a verte con un vestido de novia. Mis padres estaban muy felices por mi próxima boda. Me alegré de poder finalmente pude retribuir a mis padres después de concentrarme en el trabajo y vivir como quisiera. Luego nos conocimos a los padres del otro, cenamos con ambas familias y procedimos a casarnos. Mucha gente asistió a nuestra boda y se sintió genial ser bendecido por todos. Así comenzó nuestra vida como recién casados. Pensé que la vida con un hombre que amo sería maravillosa, pero la realidad fue muy diferente a partir de hoy. En el momento en que empezamos a vivir juntos no podía entender por qué el hombre que solía hablar tan amable y gentilmente de repente decía estas cosas y me quedé atónita. Oye, ¿estás bien? Te elegí para que seas mi esposa, así que actúa. Como si dejaras tu trabajo para empezar. ¿Por qué concentrarse en las tareas del hogar? Obviamente, si estás trabajando, definitivamente descuidarás el hogar. No decidas simplemente que puedo encargarme de ambos. No quiero que trabajes hasta tarde y arruines la hora de la cena, si ese es el caso. También podrías dejar tu trabajo y quedarte en casa, pero ¿por qué mi esposo insistía en que yo debería convertirme en ama de casa? No tuve más remedio que ceder y renunciar a mi trabajo. Estaba confundida por la actitud de mi esposo y comencé a preocuparme por nuestra vida futura juntos, pero en ese momento todavía lo amaba y no quería tomar una decisión apresurada como el divorcio. Pensé que solo aceptando los defectos del otro podríamos convertirnos en una pareja real. Sin embargo, el comportamiento de mi esposo era peor que el mío. Había anticipado la bienvenida a casa me entregó su bolso sin decir que estoy en casa y fue a su habitación a cambiarse. Dejé su bolso donde suele ir y me dirigí a la cocina para calentar la cena después de cambiarme. Se sentó en la mesa del comedor esperando. Yo para servir la comida. Oye, eres lento. Lo siento, se irritaría si la comida no se sirviera cuando esperaba y me apresuraría así. Me había vuelto completamente sumiso a él. Tal vez después de un tiempo la gente simplemente dejó de resistirse.
Tal vez es porque mi perspectiva se había reducido. Lo astuto de mi esposo era que de vez en cuando mostraba amabilidad. Elizabeth, gracias por todo, ¿eh? ¿Qué está pasando de repente? Solo sentí ganas de expresar mi gratitud. Puedo concentrarme en el trabajo gracias a ti aquí. Ramo, es hermoso. Quizás me desahogue debido al estrés laboral, pero por favor tengan paciencia conmigo. Está bien, sus ocasionales palabras de gratitud siempre me conmovieron. Pensé que si me aprecian así puedo seguir adelante. Él equilibró hábilmente la dureza con la amabilidad antes de darme cuenta. Habían pasado 2 años durante todo ese tiempo. Fui manipulado por él y experimenté altibajos. No pude escapar de la situación mirando hacia atrás. Las duras palabras que me dijo fueron realmente terribles. Eres completamente inútil. Es porque fuiste criado por un padre perdedor, él siempre se burlaba de mi padre, cualquiera puede hacer trabajos de limpieza, es vergonzoso estar haciendo eso durante tantos años. Trabajo como empleado de la empresa, así que ya estoy por encima de tu padre. ¿Por qué menospreciaría así a los padres de alguien? Pensé que tal vez estaba por debajo. Estrés inmenso por el trabajo y necesitaba menospreciar a alguien para mantener su autoestima. Me decía a mí mismo que estaba estresado por el trabajo. Si desahogarse conmigo lo hace sentir mejor, tal vez sea lo mejor, así que lo soporté. La vida continuó como de costumbre antes de darme cuenta. Mi mamá cayó gravemente enferma, corrí al hospital, ella necesitaba atención a largo plazo, dijeron que la visitaba diariamente, mi mamá siempre me había cuidado, quería estar allí para ella tanto como fuera posible, ahora que estaba enferma un día vino mi esposo a casa antes de lo esperado, bienvenido a casa, cena, lo siento, estaba visitando a mamá y me retrasé un poco cuando dije que los ojos de mi esposo brillaron con ira, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué no está lista la cena? Las visitas pueden esperar. ¿Cuál es tu trabajo para apoyarme, cuidando la casa? Pero también me preocupa mamá, ¿a quién le importan tus padres de mala vida? Disculpa, esto me enfureció, ¿cómo pudiste decir algo tan horrible? Sentirías lo mismo si alguien le faltara a él. Respeto a tu propia madre, George, mi madre no tiene motivos para hacerlo. He estado tolerando tu comportamiento porque dijiste que estabas estresado por el trabajo, pero también he menospreciado a mi papá, cierto, eso no fue fácil de tragar, retira lo que dijiste sobre insultar a mis padres, cállate si me odias tanto. Entonces vete, y con eso me gritó, ya no pude mantener la calma. Rápidamente empaqué algunas cosas y fui a la casa de mis padres. Pasé aproximadamente una semana allí. Mi esposo me envió innumerables llamadas y mensajes de texto, pero los ignoré todos. Quería pasar el mayor tiempo posible con mi deteriorada madre, y lamentablemente, su condición se volvió crítica. Mi padre. Y me quedé junto a la cama de hospital de mi madre todo el tiempo, pero desafortunadamente ella falleció. Estaba devastada. Las lágrimas no dejaban de fluir, pero al menos estuve allí para sus últimos momentos. Estoy agradecido de haber podido despedirme, y luego mi papá y yo. Inmediatamente comencé a planificar y prepararme para el funeral. Le envié un mensaje de texto a mi esposo sobre la hora y el lugar para informarle que íbamos a celebrar un funeral para mi mamá, aunque pude ver que leyó el mensaje y no respondió al día siguiente. Mi papá y yo estábamos ocupados. Con los preparativos del funeral estábamos tan abrumados que ni siquiera tuve tiempo de seguir con mi esposo cuando comenzó el funeral. Me di cuenta de que él no había aparecido al final. Mi esposo nunca vino al funeral de mi mamá, incluso mis suegros estaban allí. Entonces, ¿qué podría estar haciendo después del funeral? Intenté comunicarme con él, pero no contestó ninguna de mis llamadas. ¿Por qué no responde? Mis suegros también me preguntaron por qué no apareció y me preguntaron si era así. Y bebiendo cervezas estaba furioso. Perdón, ¿por qué no viniste al funeral de mi madre? ¿Funeral a quién le importa eso? ¿Hablas en serio? Sí, ¿por qué debería preocuparme por el funeral de la esposa de un trabajador con salarios bajos? Es una
pérdida de dinero y no me digas que lo pagaste con mis ganancias, nunca te perdonaré, que él es el peor porque me casé con este hombre, eso es todo, vamos a divorciarnos. Cuando dije eso se rió burlonamente. Seguro, pero tú eres el que va a tienes problemas, eres solo un ama de casa con un conserje por papá, ¿cómo vas a sobrevivir? Él continuó reprendiéndome, pero el que terminó en problemas fue mi esposo. Parece que estás malinterpretando algo, lo que parecía un poco desconcertado por mí asertividad. Tono, ¿por qué no dejamos que papá aclare lo que en ese momento mi papá James entró desde la entrada hacia la sala de estar? James, parece que has tenido mucho que decir sobre mi preciosa hija y mi esposa, tomadas por sorpresa por la respuesta de su suegro. Aparición repentina. El marido rápidamente trató de actuar con indiferencia. ¿No es James el verdadero problema? Solo estaba diciendo la verdad, hombre. Tener un conserje como suegro es bastante vergonzoso, ¿no crees bien? Creo que todos los trabajos tienen dignidad, limpiadores. Hacer posible que todos puedan usar varias instalaciones cómodamente, nada es más triste que tratar de justificarse. Realmente eres un individuo retorcido. Claramente necesito ser más exigente en mi proceso de contratación. Espera, ¿qué proceso de contratación? Parece que no sabías que soy dueño de una empresa de limpieza. Empresa, eres el director ejecutivo. Mira, nada de eso importa ahora, nunca te perdonaré por esto. La cara de mi marido se volvió de ninguna manera, no puedes ser el director ejecutivo. ¿Puedes convencer a mi marido escéptico? Le mostré el sitio web de la empresa de mi padre. Esta foto del CEO definitivamente es mi papá. No puedo creerlo. Estaba con los ojos muy abiertos y sorprendido. En ese momento los suegros irrumpieron en la sala después de haber esperado en la entrada. George, ¿qué diablos estás haciendo? Mamá y papá, ¿estás? George desesperado, discúlpate con Elizabeth y James ahora mismo. Puedo ver que te has estado comportando así por un tiempo. Discúlpate por todo, aterrorizado por las voces enojadas de sus padres. Mi esposo se disculpó apresuradamente. ¿Recuerdas los papeles de divorcio que metiste? Mi cara todavía están en el cajón, vamos a llenarlos. Espera, por favor, basta, lo que te hace pensar que puedes ser perdonado ahora. Gracias al arrebato de ira de mi padre, mi esposo finalmente se calmó. Con la ayuda de mis suegros completaron el divorcio. Después del trámite de documentación solicité una compensación por la angustia emocional causada por el acoso de mi esposo. Llevé un diario que detallaba su comportamiento abusivo e incluso recibí un certificado médico por mi angustia emocional. Mi reclamo fue aprobado y a mi exmarido se le ordenó pagar una compensación adicional. Denuncié el asunto a su lugar de trabajo, ya que resultó que mi padre era amigo del director ejecutivo de la empresa de mi exmarido, quien lo criticó severamente después de escuchar la historia. En consecuencia, mi exmarido fue despedido de su trabajo. Mi exmarido perdió su trabajo.